¿para cuándo se estaría ya comenzando a...? Nosotros lo que hemos pedido es la intervención de la Junta de Coordinación Política para que la Junta de Coordinación, como ha sucedido en otros momentos, tome una determinación sobre el principio de este proceso. Yo voy a poner el ejemplo. Los consejeros de la Judicatura Federal, si bien es una responsabilidad directa de la Comisión de Justicia, compartimos la conducción en un caso con la Comisión de Estudios Legislativos y en otro caso con la Junta de Coordinación Política. La Comisión de Justicia compartió la conducción de los magistrados del Tribunal Electoral de los tribunales electorales locales con la Junta de Coordinación Política. Tribunales agrarios lo compartimos con la Comisión de Reforma Agraria. Tribunales fiscales lo compartimos con la Comisión de Hacienda, todos comisiones de distintos partidos políticos. Y así puedo citar cualquier cantidad de ejemplos. ¿Por qué en este caso hay una resistencia a que más de un partido político, desde las presidencias que ostenta en función del acuerdo del Pleno, puedan tomar parte en la convocatoria y garantizar que los acuerdos de proceso, de procedimiento y hasta de fechas van a tener el máximo respaldo del Pleno? Parece una necedad que se insista en que solamente un partido político debe tener responsabilidad en la conducción del Pleno. Senador, pero la ley orgánica del Senado establece que alguna comisión específica debe ser la de Camilo. La ley dice la comisión correspondiente del Senado. ¿Quién determina cuál es la comisión correspondiente? El turno que le da el Senado. No sería el tema. No dice la ley respectiva, no dice la Comisión de Derechos Humanos. Hay otra preocupación que tiene que ver con el proceso. La convocatoria no la emite la Comisión, la convocatoria la emite el Senado. La función de elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es de la Comisión de Derechos Humanos, sino es del Senado de la República, que a través de sus órganos internos ejecuta, despliega un procedimiento de auscultación, de elaboración de elegibilidad o de análisis de elegibilidad y de elaboración de un dictamen. Eso no significa que la comisión tenga facultades resolutorias plenas, eso no lo dice en absolutamente ningún lugar. Aquí hay un problema de que por una intención, un propósito de monopolizar una decisión de esta envergadura, se están cometiendo algunas ilegalidades. La convocatoria hace 5 años, ya hace 10 años fue emitida por el Senado y esa convocatoria se ejecuta por las comisiones correspondientes, como dice la ley. Hace 5 años así sucedió y eso es lo que tenemos que hacer precisamente para que el proceso y la conducción del proceso no sea motivo de discusión y logremos un equilibrio de consenso. La Comisión de Justicia en todos los procesos de nombramiento que ha participado ha logrado unanimidad en sus procesos de elección, unanimidad. Y somos la comisión que más nombramientos ha procesado en esta legislatura. Creo que hemos acreditado responsabilidad en el tema y también hemos acreditado la disposición a que otros partidos políticos participen con nosotros en la conducción de estos procesos. No hay ningún proceso de nombramiento en el que la Comisión de Justicia haya ido solo, siendo por reglamento la comisión que tiene prácticamente a su cargo todos los nombramientos del sistema judicial mexicano en nuestro país. Ustedes, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, ¿ya habían discutido los términos, los plazos? ¿Ya se queda menos, creo que un poco más de un mes? No hemos discutido absolutamente nada, simplemente nos llegó una convocatoria con un proyecto una convocatoria para comisión, con un proyecto de convocatoria para la elección, y ahí se detonó el proceso. Esa es la razón por la cual el grupo parlamentario discutió hacia adentro la conveniencia de tomar una participación activa en el nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La agenda de derechos humanos es prioritaria para Acción Nacional. No tenemos ningún motivo para marginarnos, al contrario, queremos participar con responsabilidad directa en la conducción. En términos generales, ¿ustedes cómo ven la convocatoria? ¿Cumple con los requisitos? Tenemos algunas inquietudes, como por ejemplo que no es correcto que la convocatoria la emita la Comisión de Derechos Humanos. La convocatoria la emite el Pleno porque la función es del Pleno. Así ha sucedido, por ejemplo, en tribunales electorales locales, en Consejo de la Judicatura, en los ministros de la Corte, siempre sucede de esa manera. Tenemos también un problema que resolver y es cómo vamos a procesar, por un lado, la ratificación y por el otro lado, la posibilidad de que otras personas compitan para el cargo. La ley dice que tenemos que resolver un proceso de ratificación y por el otro lado que podemos elegir a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Tenemos que resolver de qué manera no provocamos disparidades o faltas de equilibrio entre los que aspiran a ser, a los que aspiran al cargo y quien hoy está en el cargo y que pudiera tener interés en ser ratificado para un nuevo nombramiento. ¿Raúl Plasencia comparezca aparte o junto con...? Tiene que comparecer porque... ¿Pero con el grupo de aspirantes? Tiene las comparecencias... La convocatoria o el proyecto de convocatoria dice que si se pretende
postular nuevamente a Plasencia, se tendría que presentar un dictamen alterno, digamos, y ponerse a consideración. Justamente eso es lo que tenemos que resolver. Aquí lo que hay en la convocatoria, el sesgo se dirige hacia primero resolver la ratificación y luego resolver, en el caso de que no haya ratificación, una elección con cualquier tercero que tenga interés o que sea propuesto por las organizaciones. Esto impide ver la ratificación, es decir, el perfil del actual, con respecto a otros posibles aspirantes. Lo que le da luz, lo que ilumina el juicio del Pleno del Senado es en efecto que existan opciones para un mismo cargo. Estamos de alguna manera decidiendo a ojos cerrados si no tenemos claro cuáles son las alternativas a la ratificación o no de quien hoy ostenta el cargo. Por eso parece mucho más deseable un proceso en el cual tengamos claridad quiénes son los que están aspirando y podamos tomar determinaciones de ratificación o bien de nueva elección. ¿Plasencia estaría a la altura de continuar al frente de esta comisión? Esa es una decisión que le corresponde al Pleno del Senado, esa es una decisión que le corresponde a los grupos parlamentarios. El acuerdo al que hemos llegado en el grupo parlamentario del PAN se emitirá la convocatoria, veremos los perfiles que se inscriban, analizaremos con total puntualidad cada uno de los perfiles y tomaremos una determinación sobre la base de los perfiles que estén inscritos en el proceso. No tenemos ni candidatos de antemano ni tampoco vetos de antemano. Queremos un ejercicio que le reporte a la República y a la Comisión el mejor perfil para la circunstancia que vive el país. Roberto, ¿sí abogarías tú porque el actual presidente pudiera, a partir de su trabajo, mantenerse en el cargo? ¿Tú en lo particular? Es que ese es justamente el propósito del procedimiento de ratificación, como lo dice la ley. Si el actual presidente de la comisión decide postularse nuevamente, debe de haber un ejercicio de validación, de verificación, de examen sobre su desempeño para que el Senado pueda determinar si en efecto merece ser ratificado o no. De alguna manera la convocatoria no garantiza que sea un ejercicio de rendición de cuentas para ver si en efecto tiene los méritos para poder continuar en el cargo. Lo que hemos acordado en el grupo parlamentario del PAN es que no fijaremos posición sobre candidatos hasta en tanto tengamos, uno, resueltos quiénes son los que se van a inscribir, cuáles son los perfiles, qué trayectorias tienen, y en segundo lugar, después de haberlos escuchado a todos, quién garantiza institucionalidad, apego al mandato constitucional de la comisión y el mejor perfil para una nueva etapa en la Comisión de Derechos Humanos que se antoja sumamente compleja. ¿Tiene un tiempo perentorio para decir si voy o no? Sí, es que la convocatoria tiene que resolver eso, la convocatoria tiene que abrir un plazo para que el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos le haga saber al Senado si se pretende o no reelegir, si se pretende o no ratificar. Ustedes recordarán que fue el procedimiento que seguimos, por ejemplo, en el caso del IFAI. Primero le dimos un plazo a los miembros del IFAI para que le informaran al Senado si tienen interés en ser considerados. Después de que eso aconteció, cuando se inscribieron o no se inscribieron, resolvimos si se quedaban o no y posteriormente abrimos un proceso de selección. En este caso, lo que tenemos que hacer es garantizar que todos los perfiles que tengan interés en participar estén sobre la mesa cuando inicie el proceso. Tenemos hasta el día 15 de noviembre para que esto, que es la fecha final del plazo del presidente Plasencia, tenemos un mes para desahogar todo el procedimiento en el Senado de la República, pero lo más importante es que en este caso, bajo ninguna circunstancia y dadas las circunstancias que vive el país, no puede haber un solo día con una vacante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un solo día no puede haber de vacante, no nos puede pasar lo que nos sucedió en la Comisión, en el Consejo de la Judicatura o en otros cargos en los que hemos dejado vacantes por largos meses algunas instituciones. En este caso, por responsabilidad para con el país y dado la circunstancia que vive en nuestro país, no puede haber un solo minuto sin titular en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos decía de la Peña que para el 10 calculaban ellos que ya como Comisión de Derechos Humanos pudiera ya estar resuelto el tema. Debemos de resolver lo antes posible, tiene que ser en un plazo perentorio. Acción Nacional concurrirá, independientemente de la decisión de que se tome sobre la conducción del proceso, participará con responsabilidad e interés en el proceso, llevaremos nuestras preguntas, llevaremos nuestras posiciones, pediremos claramente a los aspirantes que nos den compromisos claros sobre la agenda de derechos humanos, metas que puedan ser evaluables, vamos a pedir claramente que se comprometan en el Senado de la República a transparentar
enfrentar y a resolver casos como el de Ayotzinapan o el de Tlatlaya, entre otros, pero sobre todo vamos a pedir que este Senado esté permanentemente atento a la evolución de los compromisos que haga quien aspire a ser presidente. Bueno, hay que recordar que la propia Constitución establece que los perfiles no los proponen los grupos parlamentarios ni los partidos, los proponen organizaciones de derechos humanos. Nosotros esperaremos qué propuestas vendrán de las organizaciones de derechos humanos y las analizaremos con total imparcialidad, pero también con total responsabilidad. Bueno, hay quienes ya han anunciado su interés, pero como no hay convocatoria, pues no hay inscripciones. Esperaremos la convocatoria para que vengan las inscripciones. En un tema aparte, no sé si ya te preguntaron sobre las agresiones a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué te parece? Son absolutamente lamentables y reprobables por cualquier ángulo. Nosotros entendemos la indignación que genera el caso de Ayotzinapa, pero eso no justifica ni legitima que a propósito de una manifestación que se decía pacífica y que tenía como propósito canalizar esa indignación, se agreda a cualquier persona, independientemente de su filiación partidaria y su trayectoria política. Creo que si hubiese sido cualquier persona, el señalamiento debía ser el mismo. En el caso del ingeniero Cárdenas, creo que no solamente por lo que él representa, sino también por su propia trayectoria, creo que ha dado visibilidad a esa agresión, pero son absolutamente reprobables desde cualquier ángulo, sea la persona que sea. Yo llamaría a quienes comparten, porque todos compartimos la indignación y el dolor sobre lo que sucedió en Iguala, que tratemos de canalizar esa indignación de manera pacífica, que tratemos de forzar y de presionar a las instituciones para que haya respuestas inmediatas en términos de responsabilidades penales y también responsabilidades políticas, pero que no se convierta la expresión de indignación en un motivo más de conflicto. ¿Está tenso ahorita entonces el ambiente? Sí, sin duda está tenso y no es para menos. Lo que sucedió primero en Tlatlaya y lo que sucedió en Ayotzinapan debe ser motivo no solamente de consternación o de indignación, sino también de una acción clara y contundente de la sociedad. La sociedad tiene derecho a exigir resultados, respuestas inmediatas. También tenemos derecho los ciudadanos a expresar nuestra indignación sobre lo que ha acontecido, pero sobre todo exigirle a las instituciones respuestas y resultados inmediatos. Creo que ese debe ser el motivo fundamental de cualquier expresión cívica en torno a estos casos, que haya respuestas inmediatas y sobre todo que el gobierno, lo hay que lamentarlo, mientras la indignación está en la calle, hay indolencia en los palacios de gobierno, andan en eventos de campaña y en otras cosas cuando deberían estar en el timón tratando de encontrar las mejores soluciones para esos lamentables y trágicos casos. Creo que es inevitablemente político. La política es el instrumento para resolver nuestra convivencia. Es inevitablemente política cuando hay autoridades políticas detrás de los hechos, cuando detrás de la matanza de estos muchachos hay una autoridad municipal vinculada con el crimen organizado que supuesta o aparentemente dio instrucciones para desaparecer o para agredir a estos muchachos, cuando hay toda una lógica de complicidad con el crimen organizado en Guerrero, cuando prácticamente es tierra de nadie, la zona de Iguala, donde se han sucedido una serie de acontecimientos, homicidios entre compañeros de partido, secuestros, extorsiones y ahora esta matanza. Es inevitablemente político, pero también desde la política deben encontrarse respuestas para una solución eficaz y de largo plazo. Nunca debe volver a suceder un caso como el de Ayotzinapa, y para que no vuelva a suceder un caso como este debe de haber responsabilidades claras, gente en la cárcel, pero también responsabilidades políticas. Muchas gracias.